Vacunación de menores, niños de 5 a 11 años, padres de familia en todo el país preocupados por el tema de que se les está obligando a vacunar a sus hijos, con la amenaza de que si no lo hacen, a través del Patronato Nacional de la Infancia les pueden quitar sus hijos. Mediante una denuncia por negligencia, se le abre el expediente y esa es la conclusión, que le podrían quitar los hijos a un padre de familia que no vacuna a sus hijos. Esta semana empezó la vacunación de menores con un primer lote de vacunas que el gobierno de Costa Rica le compró a la farmacéutica Pfizer. ¿Por qué hay un grupo de padres de familia y otras personas, que no tenemos niños en edad de 5 a 11 años, que hemos levantado la voz en contra de esa decisión del gobierno de hacer obligatoria la vacuna para menores de 5 a 11 años? Son varias las razones. Uno, la autorización que se dio en los Estados Unidos por parte de la FDA, Food and Drug Administration, que es básicamente la entidad que autoriza los medicamentos, por ejemplo. Esta entidad aprobó el 29 de octubre pasado, vean ustedes que fue hace poquito, 29 de octubre pasado, aprobó un uso de emergencia de la vacuna de Pfizer para niños de 5 a 11 años, pero con dos condiciones. Una es que la vacuna se aplique en forma voluntaria a los niños. O sea, el padre de familia decide por el niño si le vacuna o no le vacuna. Y el otro requisito es que tiene que darse necesariamente un consentimiento informado previo a la decisión del padre de tomar la decisión de vacunar a su hijo de 5 a 11 años. Vean ustedes las dos condiciones. Estados Unidos aprueba 29 de octubre vacunación de emergencia para niños de 5 a 11 años, cumpliendo dos requisitos. Uno, que sea voluntaria, y dos, que haya un consentimiento previo informado de los padres. Además, 3 días antes de que la FDA tomara esa decisión, el comité asesor de la FDA llegó y le dijo, mire, vean ustedes que las pruebas que hizo Pfizer para buscar esta aprobación de emergencia de esta supuesta vacuna la hizo con una población de más o menos 3,000 y un resto de niños. Y el comité asesor dice, hay que darle seguimiento a esto durante los siguientes 5 años para determinar si pueden haber secuelas o no sobre los niños. Ya eso es como para ponerlo a uno a pensar en relación a qué es lo que se está haciendo. Porque además hay que incorporar otro par de elementos. Y es que el nivel de contagio de niños de 5 a 11 años es muy reducido, es totalmente marginal. Y la cantidad de fallecimientos de niños de 5 a 11 años que se puedan atribuir directamente al virus, al COVID, es totalmente marginal, prácticamente inexistente. Entonces, la gran pregunta que le queda a uno es, bueno, ¿por qué si estos niños no están en ese nivel de contagio? Para empezar, los niños no andan saliendo por aquí o por allá. Entonces, el nivel de contagio es mucho más limitado, pero por otro lado, el nivel de síntomas graves que eventualmente puedan llevar a la persona en este caso al niño, a un fallecimiento producto de este virus, son absolutamente marginales. ¿Por qué entonces se insiste en el tema de la vacunación de los menores? Entonces le queda a uno la duda. Bueno, en los Estados Unidos si el padre de familia quiere y se le informa, podrían haber estos riesgos. Se hizo una muestra muy pequeñita sobre niños. A final de cuentas usted decide. Vea que el comité asesor dijo que por los siguientes 5 años hay que estar supervisando a ver cómo está esa cosa. Pero usted, padre de familia, toma la decisión. ¿Qué hizo Costa Rica? Costa Rica toma la decisión. El comité de la Comisión de Vacunación y Control Epidemiológico toma la decisión el 4 de noviembre, 5 días después de que la FDA hubiera aprobado ese uso de emergencia. La Comisión de Vacunación toma la decisión de incorporar la vacuna de COVID en el cuadro de vacunas obligatorio para los niños de 5 a 11 años. Y ya con eso, ¿qué hizo el comité o la Comisión de Vacunación? Bueno, la hizo obligatoria. Y ya entonces, ya no es como en Estados Unidos, que es voluntario, no, la hizo obligatoria. Y luego, no solo eso, sino que además viene y al meterlo en el cuadro de vacunas obligatorias, se salta con garrocha el consentimiento previo e informado de los padres de familia. Y entonces lo que dice el Ministerio de Salud y la Comisión de Vacunación es, no se necesita ese conocimiento previo e informado de los padres de familia. Está básicamente, como está metido en el cuadro de vacunas obligatorias, aquí hay un respaldo técnico para
poder justificar la obligación de esa vacuna en menores. Y aquí el bien público, que es la salud pública, tiene prevalencia sobre una decisión que para algunos es arbitraria o antojadiza, individual, egoísta, de un padre de familia en relación con su hijo. Y esto, bueno, inmediatamente debe disparar todas las alarmas. Pero más aún, resulta que 2 o 3 días después de que la Comisión de Vacunación tomó esa decisión de incorporar las vacunas contra COVID en el cuadro de vacunas obligatorias de los niños de 5 a 11 años, equiparándolas con la vacuna contra el polio, la vacuna contra viruela, sarampión, rubiola, todas estas otras enfermedades que tienen cualquier cantidad de investigación, de sustento, de información técnica y además de pruebas sobre lo que podrían ser efectos secundarios o no, pero además de una eficacia ya demostrada de que efectivamente esas vacunas previenen estas enfermedades, que no es el caso. Estamos hablando, es una vacuna que se acaba de aprobar para uso de emergencia, pero no comparable jamás con ninguna de esas otras vacunas que he mencionado, que han tenido esa gran cantidad de estudios que las han respaldado antes de ser inscritas, y luego además está toda la evidencia empírica de muchísimos años de estarse aplicando. Bueno, en este caso, les decía que 2 días después de que la comisión toma esta decisión, el licenciado Arcelio Hernández presenta un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, él defendiendo el derecho, como padre de familia, que tiene sobre sus hijos menores que están en la edad pediátrica para decidir por ellos y decir, no, yo a mis hijos no los vacuno. Y me voy a ir en contra de ese acuerdo que tomó la Comisión de Vacunación de hacer obligatoria la vacuna para los menores. Y interpone él este recurso de amparo ante la Sala le da curso, notifica al Ministerio de Salud, a la Comisión de Vacunación, a todas las diferentes autoridades que le pasen la información correspondiente a la Sala para valorar si efectivamente estamos ante la violación de derechos humanos. Y ya contestan una vez, le vuelven a mandar otro requerimiento de información y entonces contestan otra vez. Ahora en el tercer requerimiento de información que hace la Sala Constitucional del Ministerio de Salud, al Ministro de Salud, a la Comisión de Vacunación, una de las cosas que se pregunta es, a ver, ¿por qué si el mismo día que se tomó el acuerdo de hacer obligatoria esa vacuna, ¿por qué en esa sesión el ministro de Salud, Daniel Salas, le dice a la comisión, ¿sabe qué? Señores de la comisión, aprobemos esto pero en forma condicionada a que Pfizer nos envíe a la Comisión de Vacunación la información técnica que le da respaldo a esta decisión? Y entonces uno inmediatamente hace un alto y dice, tomaron una decisión en la Comisión de Vacunación sin información técnica. Y aparentemente eso fue lo que sucedió, porque acuérdense que fue el 29 de octubre, 4 o 5 días antes que en Estados Unidos se estaba aprobando el uso de emergencia de esa vacuna. El 4 de noviembre, 5 días después de que se tomó esa decisión en los Estados Unidos, aquí se estaba tomando la decisión de hacerla obligatoria para todos los niños de 5 a 11 años y sin consentimiento informado, pero además, en palabras del ministro de Salud, sin información técnica de respaldo. Vean ustedes, definitivamente esto amerita una gran, por lo menos una investigación de todos los medios de comunicación, investigación de la Defensoría de los Habitantes, ya la Sala Constitucional está metida de cabeza en esto, determinando que aparentemente se está ante una violación flagrante de derechos humanos. Si se confirma todo esto que les estoy mencionando, aparentemente es así por la última comunicación que le hace la Sala al Ministerio de Salud y a la Comisión de Vacunación. Hoy trasciende que ya la Sala Constitucional resolvió el tema, que es obligatorio, que no hay ningún problema con hacerlo obligatorio para los niños de 5 a 11 años. La Sala no ha resuelto el recurso de amparo interpuesto por Arcelio Hernández, que ya tiene a la fecha de hoy más o menos unas 3.500 coadyuvancias, padres de familia preocupados que se han sumado a ese amparo para decirle a la Sala Constitucional, mire,
estamos preocupadísimos, hacemos propios los alegatos del licenciado Sergio Hernández en relación con las violaciones flagrantes a libertades públicas establecidas en la Constitución y la gran amenaza que hay sobre la salud de nuestros hijos. Y nosotros, como padres de familia preocupados por nuestros hijos, estamos accediendo a la jurisdicción constitucional para defender a nuestros niños. Y precisamente ese es el rol primario que tiene un padre de familia, de la defensa de sus hijos, el cuidado de su hijo, y también lo que la legislación nacional de alguna forma protege en tratándose de menores es el interés superior del niño. Y por eso, en defensa del interés superior del niño, sus padres, quienes ejercen la patria potestad sobre estos niños, están diciendo en la Sala Constitucional: no estamos de acuerdo con esa decisión que tomaron 5 o 7 personas el 4 de noviembre pasado, sin respaldo en la ciencia y en la técnica, sin estudios técnicos, haciendo obligatorio para los niños esa vacuna, pero además sin justificarse y sin necesitarse. O sea, de hecho, convirtieron a Costa Rica en el primer país a nivel mundial en hacer obligatoria la vacuna para niños de 5 a 11 años. Y eso también debiera llamar la atención de los magistrados de la Sala Constitucional sobre el poco asidero técnico que tiene una decisión como esta que tomaron en la Comisión de Vacunación. Así que con ese antecedente, en ese contexto es que yo me he solidarizado con estos padres de familia, les he acompañado a varias actividades y utilizo también mis redes sociales para hacer conciencia de la ciudadanía de que debe levantarse. Es más, y cuando digo que debe levantarse y hablo de la ciudadanía en términos generales, estoy invitando a aquellas personas inclusive que no tienen hijos de 5 a 11 años, que no tienen nietos en esas edades, que se solidaricen con los padres de familia y abuelos que están preocupados por esta vacunación obligatoria para los niños y que rechacen por todos los medios que les sea posible, que rechacen la injerencia del Patronato Nacional de la Infancia en este tema, de pretender inclusive abrirles expedientes a aquellos padres de familia que se nieguen a vacunar a sus hijos, abrirles expediente con una denuncia de negligencia y que finalmente podría culminar ese proceso con que le arrebaten los hijos a los padres de familia. Bueno, eso es algo que debe ser rechazado por la ciudadanía en términos generales, y más con el contexto que les acabo de mencionar. O sea, debe la ciudadanía exigir cuentas a la Comisión de Vacunación, al ministro de Salud, sobre una decisión que definitivamente es arbitraria y que puede comprometer la salud de los niños de 5 a 11 años seriamente, porque todavía no hay suficiente investigación sobre el tema. Estamos hablando de criaturitas chiquiticas, estamos hablando de niños de 5 a 11 años. Muchos padres de familia que yo conozco dicen: mire, yo me la puse a regañadientes porque si no perdía el trabajo, yo me la puse a regañadientes porque era tal el acoso y todo lo demás, y además le hicieron obligatoria para funcionarios públicos, me iban a abrir un procedimiento administrativo, etcétera. Me la puse a regañadientes, pero no acepto que a mi hijo se la ponga, porque no encuentro ninguna razón de peso para que mi hijo sea vacunado contra COVID-19 de la forma en que se está pretendiendo hacer en Costa Rica. Bueno, y esa posición es absolutamente válida. Yo estoy con esos padres de familia, me solidarizo con esos padres de familia, levanto mi voz, comparto esta información para que más y más padres de familia se sumen y más ciudadanos se sumen a esta lucha de los miles de padres de familia que hoy están en los tribunales de justicia, en este caso en la Sala Constitucional, luchando contra esa decisión que a todas luces parece ser una decisión arbitraria, no sustentada en la ciencia ni la técnica de parte de la Comisión de Vacunación. Ese es ese tema, el tema vacunas de niños. Y es importante que ustedes tuvieran esa información con el propósito de que entendieran un poco más el por qué hay tanta gente hoy en la calle, en las redes sociales, preocupada. Algo que se deriva de esto es lo que también se ha estado diciendo, y es que estamos a la vuelta de la esquina de que inicie el ciclo lectivo presencial a partir del 17 de febrero. Sin embargo, ahora están dándose algunas clases de nivelación a nivel de escuela y colegio, y ya el Ministerio de Educación Pública está de alguna manera presionando a los profesores para que de una manera solapada, indirecta, pero a veces directamente, le digan a los padres de familia que los adolescentes y niños en edad escolar, para poder ir a recibir sus clases, tienen que estar vacunados, tener al menos una dosis y ya por lo menos programada la segunda dosis, pero al menos una dosis. Esto
es absolutamente, si lo están haciendo así, eso es falso. No se deriva de ninguna ley, de ningún reglamento. Esto es una interpretación abusiva, arbitraria de algunos jerarcas o algunas personas del Ministerio de Educación Pública. No es válido, no es aceptable que se condicione la presencialidad de un estudiante de un centro educativo a que esté vacunado. Porque aquí también se está violentando otro derecho fundamental de los niños y de los adolescentes, y es el derecho a la educación. No hay ninguna norma que obligue a los niños de 12, adolescentes de 12 a 17 años a vacunarse. Ninguna. No hay ninguna. No hay ningún decreto, no hay ninguna ley. Entonces, no se vale que el ministerio esté queriendo exigir a los adolescentes a vacunarse para ingresar a los centros educativos. Y en el caso de los niños de 5 a 11 años, que acaba de traerse el primer lote de vacunas, está en estos momentos cuestionada en la Sala Constitucional, en ese recurso de amparo, está cuestionada esa decisión de la Comisión de Vacunación de hacer obligatoria la vacuna para menores. Entonces, debería suspenderse la exigencia de esa vacunación para niños. Y en todo caso, el exigirla para educarse o para ingresar a un centro educativo y recibir educación es violatorio del derecho a la educación a que tienen derecho, dicho sea de paso y siendo redundante, los ciudadanos. Tenemos derecho los ciudadanos, tienen derecho los niños, los adolescentes que sin ser ciudadanos son habitantes de este país y tienen por constitución un derecho a la educación. Y eso no debe respetarse, y esto es inaceptable que el Ministerio de Educación y algunos docentes estén confundiendo a los padres, presionándolos psicológicamente para decirles que si no vacunan a sus hijos, que ni siquiera se les va a permitir que reciban lecciones. Y eso de verdad es abusivo, y eso hay que detenerlo de una vez y por todas. Vote por Otto diputado, primera fila, tercera casilla. Otto, el defensor del pueblo. Unión Liberal.